¿Qué tal? Bienvenidos a este domingo final de la semana, momento en el que el planeta Tierra sigue conteniendo el aliento ante lo que ocurre en Oriente Medio. Recordemos que esta semana hemos estado todos con la mirada puesta en el Líbano, por un motivo, por el ataque controlado, el sabotaje controlado y perfectamente organizado por parte de Israel a los buscas de miembros de la milicia libanesa Hezbollah. Esto fue a inicios de esta semana. Al día siguiente hubo otro ataque controlado, en este caso a walkie-talkies. Desde entonces, lo que había sido un temor, lo que había sido una presunción, que es que la guerra estallara más allá de lo que ya ocurre en la Franja de Gaza desde hace casi un año, está cada vez más cerca. Israel parece dispuesto a atacar Líbano, donde la milicia Hezbollah, hay quien lo define como es más que una banda terrorista al uso, es menos que un Estado, pero es desde luego una fuerza clave y un actor clave, además apoyado por Irán. Es decir, aquí todo ya se enmarca dentro de la guerra entre varios bloques importantes en Oriente Medio, donde Israel parece que no va a aflojar. Así lo demuestran algunas de sus acciones, algunas de sus ataques en, por ejemplo, las afueras de Beirut. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué ocurre. De momento se contiene el aliento y el foco parece que cambia ya fuera de la Franja de Gaza, donde siguen los combates y donde siguen los ataques por parte de las milicias israelíes. Ahora todo se dirige al norte, ahora todo se dirige al Líbano. En un momento, por cierto, en el que la libertad de prensa vuelve a estar en peligro. Este va a ser, por cierto, un hilo conductor a lo largo de este vídeo, porque luego veremos más casos. Y digo esto de la libertad de prensa por la invasión, la incursión, si se quiere, por parte de milicias israelíes en la sede de la cadena, importantísima cadena árabe, Al Jazeera. Vamos a ver qué sucede. Semana clave, semana para contener la paz, semana para ver y estudiar cada movimiento. Ver y estudiar cada movimiento. Ojo, porque hay mucha tensión, hay mucha expectación y hay combates y hay muertos y hay heridos en cada momento de estos días. Ya les digo, Israel quiere avanzar hacia el Líbano, por cierto, con mucho escepticismo por parte de toda la población israelí que está en el norte del país, en la frontera norte con Líbano, que no termina de apoyar a Netanyahu. Recordamos que Netanyahu llega a este conflicto desgastado tras un año de incursión en Gaza, con cada vez menos apoyos a nivel internacional y además con cada vez menos apoyo en su población, que pide detener el conflicto, que pide recuperar a los rehenes que queden vivos, los cuerpos de los rehenes secuestrados por Hamas el año pasado que estén fallecidos, y que piden mejoras y que piden cambiar la situación y olvidarse ya de esta situación creciente de tensión en el último año. Y además hoy, por mover un poco el eje, por salir de la pantalla informativa de Oriente Medio, otro conflicto y otro día de terror muy lejos de Israel, el que se vive en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, en México, una zona de las más peligrosas del planeta, donde la violencia es cada vez mayor, donde la tensión es cada vez mayor, donde se vive una narcoguerra por el control del cártel de Sinaloa en las últimas semanas entre el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Ojo a este rebrote de la violencia con el que cierra Andrés Manuel López Obrador su mandato, su sexenio. Recordemos que en cuestión de 10 días, el 1 de octubre, asume como nueva presidenta de México la primera mujer, Claudia Sheinbaum, también del partido Morena, continuismo en este caso, y lo hace con este foco en la violencia. La violencia va a ser uno de los grandes temas que dominen la próxima presidencia de Sheinbaum en México, porque ya no es solo lo que ocurre en Sinaloa, donde la población sigue aterrorizada. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, a las afueras de la capital del estado de Culiacán es horrible, es terrible, es violencia en su máximo esplendor.
sino en todo el país. Es un país cada vez más inseguro, por ejemplo, también y con cada vez la libertad de prensa más amenazada, y Sheinbaum va a tener que desplegar claves, va a tener que desplegar medidas para contener esto. Por cierto, lo que no pudo hacer López Obrador en estos 6 años en el poder, todo hay que reconocerlo, será su gran asignatura pendiente una vez abandone el mandato. Hay quien ya se aviene a decir qué puede pasar, que es que todo puede seguir igual. Habrá que esperar, porque Sheinbaum, aunque es cierto que es un cierto continuismo con Andrés Manuel López Obrador, partido Morena, son al fin y al cabo la misma fuerza política, ya ha dicho que pretende tener una agenda propia y que no va a ser una súbdita de López Obrador, sino que va a tener su propia mirada. Habrá que ver qué consigue. Esto es importante porque algo va mal en un país cuando el principal periodista de la radio mexicana, la persona que más oyentes concentra, tiene que salir del país. Es el caso de Ciro Gómez Leiva, el líder de audiencia con su programa en Radio Fórmula por la mañana. Líder de audiencia desde hace más de una década, que ha anunciado que una vez se complete este traspaso de poderes de López Obrador a Sheinbaum, abandonará el país y se vendrá a vivir a España. Será en la ciudad de Madrid donde transmita su programa. No va a abandonar la radio, pero sí la va a hacer desde España, dice que algunos meses, que luego volverá. Es cierto que esto coincide con que hace casi 2 años, en diciembre del 2022, estuvo a punto de ser asesinado. Le tirotearon al coche, a la furgoneta en la que viajaba cuando salía de hacer su informativo nocturno en televisión, y desde entonces ha tenido que recibir protección. Algo va mal cuando ni siquiera el principal periodista del país pues tiene una protección, tiene una seguridad de poder quedarse a vivir. Es desde luego, claro presagio de que algo no funciona bien. Y además hay otro tema que esta semana domina la política ya un poquito más cerca de nuestras fronteras, que es lo que ocurre en Francia, donde Michel Barnier, el nuevo primer ministro del país, ha presentado su gobierno, con quien va a dirigir las riendas de Francia en estos próximos 2 años y medio, que es lo que queda hasta que Macron tenga que abandonar la presidencia. Bueno, es curioso porque pasa lo contrario que en España. Si allí la primera fuerza es la izquierda, y quien va a tener poder de veto es la izquierda, y gobierna la derecha, aquí pasa al revés. Quien tiene la mayoría parlamentaria es la derecha y quien gobierna es la izquierda. Bien, allí va a gobernar Michel Barnier, político muy oscorado a la derecha, elegido por Macron, votado por la Asamblea Nacional y que ya ha presentado su ejecutivo. Bueno, pasa una cosa, que es que iba a nombrar una ministra de Familia que no lo va a poder ser, va a ser al final secretaria de Consumo, porque se había manifestado como una persona claramente opuesta a el matrimonio homosexual. Eso ya te hace ver qué cariz va a tener el nuevo ejecutivo, ¿no? Quizás el gobierno más derechista de Francia en los últimos 12 años. Quizás el gobierno más derechista en los últimos 12 años, muy próximo a Marine Le Pen, a lo que representa en algunos casos Marine Le Pen, por ejemplo en posturas como la inmigración, el gran caballo de batalla de la ultraderecha. Y la pregunta es si se puede combatir a la ultraderecha acercándose a ella, si esa es la estrategia, porque al fin y al cabo Macron ha sido elegido en 2017 y en 2022, no quizás por ser el mejor, sino porque había mucha gente que lo veía como el menos malo al tener enfrente en una segunda vuelta presidencial a Marine Le Pen. Esto es muy curioso. Desde luego, las fuerzas se polarizan aún más. Va a haber una mayoría del Frente Popular, del nuevo Frente Popular, y va a haber una acción de gobierno que en muchas cuestiones va a ser muy cercana al extremo derecha. Todo esto con elecciones presidenciales en 2 años y medio, en 2027, en la primavera de 2027. Este es el mundo que nos rodea. Chao, hasta luego.